esta compu, efectivamente. Bueno, habíamos llegado, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Habíamos llegado en esta parte de representaciones mentales antes de hacer este pequeño break de la clase pasada para presentar un poco lo que está más vinculado con el segundo trabajo de campo. Habíamos llegado a esta diapositiva que se ve muy pequeña, pero que es las diferentes corrientes que proponen comprender el almacenamiento en la memoria semántica, básicamente, con formato y estructura de representación proposicional. Si son afirmaciones con sentido de verdad. Es decir, las proposiciones son eso, ¿no? Son oraciones de las cuales se puede decir es verdadera o es falsa. Entre las más conocidas posiblemente de todas son las que ustedes han visto con Piaget en Psicología del Desarrollo y en otras asignaturas más introductorias, son las que plantean la existencia de esquemas y de marcos, desde los esquemas piagetianos, los esquemas de Bartlett, hasta los marcos de Mervyn Minsky. Digamos, son los que tienen una visión más macroscópica y, y quizás de algún modo son los más sencillos de comprender, o por lo menos nos encontramos más familiarizados. No tan así, por ejemplo, los que proponen redes proposicionales como el Active Control of Thought, eso es lo que quiere decir ACT de Anderson, que propone que la organización interna se compone de 4 vectores que interactúan. Un vector que representa a la gente, lo que nosotros llamaríamos el sujeto de una oración, es el ente que está encargado de llevar adelante algún tipo de actividad. El otro vector es el objeto, que sería más o menos parecido a lo que nosotros denominamos predicado de la oración, es decir, aquello que hace o se dice, etcétera, de la gente. Una cuarta entidad que es la relación, y es en principio el verbo principal, es decir, la articulación entre la gente y el objeto. Y un conjunto de atributos que son marcadores de tiempo, de género, de número, o de cosas más sofisticadas como puede ser la construcción potencial. Piensen que cualquier propuesta, esta de la CT es una de las más difundidas, ha tenido un éxito fenomenal a lo largo de 20 años. Ahora, digamos que pierde terreno seguramente a manos de las redes neuronales, digamos, de los modelos que usan redes neuronales, pero ha sido una propuesta, digamos, novedosa y robusta durante mucho tiempo. A ver si yo puedo compartir esto. Estoy acá. No. No me aparece inmediatamente. Eh, si ustedes se toman el trabajo de buscar la homepage, a ver si, acá está.
puedo dejar de compartir por un minuto las diapositivas y compartir. Esta es la página del ACT de Anderson. Es una propuesta de la estructura de la arquitectura del funcionamiento cognitivo. Es una teoría que se propone, por un lado, simular y por otro lado, comprender, o en principio comprender simulando el funcionamiento de la cognición humana. Y si entran en esta página, yo creo que pueden dedicar un buen tiempo, digamos, porque aparte de decir que es acá cuenta como, fíjense, básicamente lo que ellos se proponen es algún modelo, podría ser un modelo de funcionamiento de la atención, por ejemplo, ¿no? O sea, donde están unos ciertos presupuestos generales aparte de la cognición humana, estaría en el modelo ACT, y ciertos presupuestos a propósito de un dominio particular, por ejemplo, lenguaje. De allí surge un modelo ACT. Ese modelo se pone a prueba en diferentes tipos de experimentos. ¿Ustedes han escuchado hablar de la triangulación metodológica? Es una pregunta, ¿no? Porque suele ser bastante anunciado, sobre todo en las materias de metodología, la necesidad de no quedarse, digamos, con una sola línea de probación, sino que uno debe, dentro de sus posibilidades, tratar de abonar o falsar sus hipótesis desde varias perspectivas. O sea, en este caso, por ejemplo, el modelo, o sea, un modelo que usó el ACT como fuente de base y se aplica a un dominio particular, es sometido a algún tipo de experimento. El modelo le permite hacer ciertas explicaciones y ciertas predicciones. Esto lo hacen en principio los experimentos con sujetos humanos, en personas, ¿no? Estamos suponiendo que fuese, por ejemplo, un problema de lectoescritura, lo que fuera. Por otra parte, hay un modelo ACT que quiere decir claramente en este caso, el modelo es un programa dentro del ACT en donde los resultados y las predicciones de lo que resultó de los experimentos con humanos deberían dar match, deberían dar coincidencia con las cuestiones que ejecuta y predice el modelo. Es más, lo que suele hacerse, que es que las medidas cuantitativas que proveen los sujetos humanos se utilizan como carga en el modelo. Y también a través de algunas otras técnicas lo que se hace es tomando datos reales levantados con humanos, se generalizan datos simulados que no son ya producidos por personas, pero que podrían naturalmente haber sido producidos por personas. Esto se llama bootstrap. Se bootstrapean datos, se expanden datos, y esos, tanto los que efectivamente tomaron humanos como los que fueron generados, entran al modelo, es decir, entran al modelo computacional, y en definitiva lo que debería pasar es que ambos sean congruentes. Es decir, que los resultados de los experimentos en humanos y los resultados de las simulaciones en computadora deberían dar resultados consistentes. Por lo que allí tendríamos dos fuentes de plausibilidad de nuestro modelo, ya que supusimos ciertas hipótesis, las comprobamos experimentalmente, pero también las comprobamos a través de procesos de simulación.
Tenemos dos fuentes que parecen dar cuenta favorablemente de nuestras ideas. Y finalmente, aquí lo que ellos proponen es utilizar una tercera fuente, digamos, de verificación, y es que las medidas y predicciones que emergen tanto de la realidad como de los modelos deberían también ser congruentes con resonancia magnética funcional, ¿no? O sea, con fMRI es resonancia magnética aplicada a la resolución del problema. Es decir, que si ellos están pensando que en determinado momento la persona está recurriendo a tal recuperación y en tal momento está tomando una decisión a propósito de esto y lo otro, y en tal momento está produciéndose un tipo de actividad X o Z, ello debería reflejarse también en la irrigación sanguínea, en realidad, de los lugares en donde se está produciendo la mayor actividad. Es decir, algo así como que el sustrato neurobiológico, el cerebro, la activación de los diferentes lugares del cerebro, debería ser congruente con lo que está sucediendo experimentalmente y lo que está sucediendo dentro del modelo computacional. Es decir, que cuando logramos que estas tres fuentes de datos sean congruentes, digamos, hay un fenómeno de percepción, se activa tal cosa, se activa tal lugar del cerebro, luego hay una toma de decisión, parece que sí, efectivamente en los humanos pareciera que las cosas son así, los experimentos lo comprueban, pero también en el procedimiento computacional, digamos, se trata de demostrar y funcionan de esa manera. Bueno, estamos por tres fuentes alimentando la plausibilidad de la hipótesis, de la explicación que estamos levantando. Esto es un poco, yo de todas maneras, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Hola, se me hizo tarde un poquito, sí, pero entramos, en realidad, ahora volvimos otra vez a los slides. Lo que pasa es que me pareció que ustedes conozcan esta página de Anderson. Este, es interesante para ustedes. Y tienen, y, por ejemplo, disponible, y esto lo tienen disponibles sin cargo. Esto, no es poco interesante, digamos, ¿no? ¿Qué les interesa? ¿Se acuerdan que cuando empezamos el ejemplo yo les decía, bueno, ellos tienen un modelo para un dominio? ¿Para cuál? Para el procesamiento del lenguaje, para un problema de percepción, para resolución de problemas y toma de decisiones, para aprendizaje y memoria, o para otros, como desarrollos cognitivos, etcétera. Fíjense que además está subdividido, digamos, suponete en procesamiento del lenguaje, bueno, en procesamiento de las analogías y las metáforas, o aprendizaje del lenguaje, o parsing, o bueno, memoria de oraciones, y en el caso de atención también movimiento de los ojos, en fin, resolución de problemas, para los que están cursando también aprendizaje, justo estamos saliendo del tema de resolución de problemas, que van desde resolución de cosas prácticamente algorítmicas, como es la Torre de Hanoi, hasta el insight de descubrimientos científicos, que eso está más en el mundo del pensamiento lateral. ¿Sí? Bueno, nada, y además, otra de las cosas interesantes que tiene esta gente es que, bueno, tienen todas las categorías, diferentes autores que trabajan en el tema, ¿sí? Que tienen sus desarrollos y en qué años. Pero además, fíjense qué interesante, está el software, está disponible el software para Linux, para Mac y para Windows. Y acá pueden bajarlo o ver, bueno, o ver un video de demo, ¿no?
Y acá está el código, cómo se escribe el código, en fin. Hay workshops, hay links, en fin. Una página que los invito a que la exploren ustedes tranquilos y se toman su tiempo porque vale la pena. Dejo de compartir para volver nuevamente a compartir los slides. Entonces, acá nos fuimos hasta las páginas de la CT, estamos como en los rudimentos sobre los cuales luego se asienta el desarrollo de los programas que estuvimos viendo. Decíamos, la conjunción en la estructura proposicional de 4 aspectos en cada una de las proposiciones: el agente, el objeto, el verbo, el atributo, marcadores de tiempo, género, número, y les decía también eventualmente cosas como potencial. Y creo que acá fue el momento en que me fui al otro slide. Les decía, traten de pensar que cuando uno diseña un modelo de este tipo, tiene que hacerlo lo más económico posible. Una forma económica es pensar que en realidad, como lo piensa también Noam Chomsky, hay una estructura formal que es universal y que luego marcadores, por ejemplo, de género o marcadores de tiempo o marcadores de número son los que hacen que aparezcan todas las oraciones posibles. ¿Se entiende? Bueno, todas las conjugaciones posibles también. Entonces, en realidad lo que se almacenaría en ese caso es una estructura bastante escueta, con pequeños marcadores que permitirían después una pluralidad increíble de frases que tienen la misma raíz. A su vez, el agente, ¿se acuerdan lo que decíamos? El sujeto se compone de un atributo y de una categoría. Y el objeto se compone de un agente, una relación y un objeto. ¿Sí? Fíjense que no sé si ustedes llegan a advertir en esta formulación, pero ya en este modo de definir las cosas está íncita la idea de recursividad. Porque fíjense que el objeto contiene al primer término, que es el agente, al mismo tiempo. Esto es lo que permite que después aparezcan estructuras proposicionales del tipo. ¿Sabes qué sucede, Mariana? ¿Recordás que en un tiempo habíamos comentado, allá en aquel momento, cuando estabas viniendo en el auto, recordás que tenías un problema con el celular? Bueno, y sigo, ¿no? Y puedo seguir, y estoy anidando en la misma estructura gramatical una frase que puede ser, digamos, en principio y en teoría puede ser, me voy a morir antes, pero en principio y en teoría podría ser infinitamente larga. O sea, uno puede anidar, ¿no? Entonces, el hombre, aquel que era alto, el que nos miraba desde tal lugar, un poco las frases borgianas que juegan tanto con hacer recursiones. Bueno, una estructura de este tipo debe dar cuenta de la posibilidad eminentemente humana y poética de este tipo de cosas. Y lo permite esta estructura que propone la CT. Acá hay un ejemplo sencillo para explicar cómo potencialmente podría estar almacenada una proposición del tipo: el delgado profesor creyó que los hombres vinieron de Marte. ¿Sí? Acá, si quieren, lo principal es detectar el verbo principal, que es creyó, porque también está un verbo secundario que es el vinieron.
La primer parte de la estructura, el agente, el delegado, profesor, tiene un atributo dícese un adjetivo, y una categoría, en este caso, la categoría profesor, la categoría persona, la categoría perro, lo que fuese. El verbo principal que establece la relación, y al mismo tiempo viene, fíjese que esto en sí mismo, los hombres vinieron de Marte, es otra frase. O sea, fíjense que tiene sentido en sí misma y puede ser desmentida en sí misma o afirmada, ¿no? Aquí tenemos que el núcleo está en venir, como antes estaba en creyó, los hombres, que además tienen un atributo de plural, una categoría que es la categoría humana, que todo esto constituye la gente, que hay una relación, que decimos es el verbo, que es venir, y que tiene un objeto que a su vez sería el predicado de donde vinieron, de Marte. ¿Se entiende razonablemente bien esto o estoy haciendo un poquito de galleta? Cuéntenme, por favor. Volvimos al análisis sintáctico de oraciones, parece. O semántico, habría que decir. Sí, sí, esto es un análisis parecido al chomskiano, sí, 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 sí. Sí, y fíjate que lo curioso es que en Chomsky va a ser más drástico todavía, es que la semántica emerge de la estructura gramatical y, o sea, la Claro. semántica surge de determinado orden que da la gramática y que coloca cosas que están próximas entre sí y en la relación y en la temporalidad aparece el significado. Sí, efectivamente, está por ahí. Pero bueno, esto sería un mero ejemplo de cómo funciona algo que ellos han logrado desarrollar, como vieron en la página, de una manera muchísimo más sustantiva, ¿no? En las redes, los supuestos principales de la CT son que la información se almacena en la red. ¿Qué quiere decir que la información se almacena en la red? Que no hay un almacenamiento eh, separado. Es el peso relativo de las conectividades entre los diferentes nodos que componen una red que además es multicapa, o sea, no solo es una red en el plano, sino que es una red en volumen. El estado actual, digamos, de vinculación entre cada uno de los nodos, eso es la memoria. Entonces, la memoria se modifica en tanto se modifica esa red. La reverberancia y continuidad de ciertas relaciones por sobre otras hacen que ciertos caminos queden prescriptos o facilitados con mayor, digamos, velocidad y disponibilidad que otros. Eso es lo que hace que se sostenga en el tiempo la posibilidad de activar un punto del nodo y generar una conducción, digamos, en realidad un proceso electroquímico de difusión que nos permite recuperar un engrama que sería la memoria. Quiero decir, algo tan sencillo como si yo digo bicicleta. Eh, no es del todo cierto que solo evocamos la palabra bicicleta o traemos el concepto abstracto de bicicleta, que también lo tenemos en la memoria semántica, pero también cuando hablamos de bicicleta quizás pensamos en el aire, pensamos en el viento o en el frío que está haciendo en estos días o lo lindo que estuvo la otra tarde. Sentimos la brisa, sentimos el esfuerzo de las piernas, la respiración, el jadeo, el placer o el displacer, la caída que tuvimos cuando era chico o el disfrute de ir a la playa en bicicleta. Es un cúmulo de circunstancias y todas ellas constituyen la red. ¿Sí? Y
Y fíjense que además eh, la red, si bien tiene una cierta consistencia, es decir, hay una conectividad de base en el sentido de la conexión está, luego hay un cierto volumen de facilitación entre los nodos que es relativamente estable y que hace que nosotros nos podamos comprender. Si yo usé la palabra bicicleta y todos pensamos en bicicleta y no pensamos en mate, no pensamos en termo, pensamos en algo parecido, aunque luego le otorgamos significados quizás singulares y únicos cada uno de nosotros, ¿no? Eh, la cuestión es que al mismo tiempo, eh, en diferentes momentos, y de acuerdo a nuestra propia experiencia, puede suceder que el peso relativo, por diferentes circunstancias, haya sido modificado. Por ejemplo, yo en este momento activo bicicleta y casi inexorablemente traigo a colación la bicicleta que ayer me trajo mi nieto más grande, que le compré hace mucho y que me tiene podrido el bicicletero porque siempre se le rompe y se le pincha la rueda de atrás. Este, y yo se la inflo con el inflador de la misma camioneta que tiene para la arena y siempre nada, o sea, inevitablemente traigo bicicleta y traigo algo que en principio, fíjense, globalmente es algo placentero, es algo que yo estimulé, es algo que estimulamos y que de hecho le regalamos a nuestros nietos para que ellos anden en bicicleta, pero sin embargo también está el sinsabor o el malestar de que siempre aparece este problemita con la rueda. Cada vez que la querés usar tenés un problema. ¿Se entiende? Y esto es absolutamente circunstancial. Esto pasa y está activo porque pasó ayer. Si ayer hubiéramos podido salir, estaba linda la tarde y hubiéramos podido salir a dar vueltas, seguramente la actividad y la característica de mi red hubiese sufrido una pequeña modificación, más, digamos, de signo positivo. ¿Mm? Eso no quiere decir perder la identidad. Todas las demás conexiones quedaban igualmente facilitadas, si no, no podríamos tener identidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo y las consecuencias de lo que estoy diciendo? Ahora te pregunto, la primera, digamos, activación de esta red es por un signo positivo o negativo, ¿estás diciendo eso? La primera activación de esa red generalmente proviene de la acción. O sea, Está bien, pero la digo, red probablemente, salvo un puñado de reflejos con los que nacemos, es una red eh, donde se pueden inscribir todas las rutas posibles. está bien, pero si esa acción fue positiva, por ejemplo, es probable que yo empiece con con una ¿Cómo? sucesión de recuerdos positivos, que A por ahí no ver, me expliqué bien, o a la inversa. no, puede suceder por ambas. Fíjate que la conexión entre nodos en la red puede ser producto de haber recibido un reforzador positivo o también puede haber sido producto de que tocaste algo que te quemó la mano y también generaste un imprinting ahí, una conexión entre esto y el dolor, por ejemplo. O sea, las dos cosas pueden suceder. ¿Tá? Lo importante es que luego hay, digamos, muchas explicaciones posibles de cómo se incrementa la conectividad entre las cosas por fuera de la conectividad predada. ¿Sí? Digamos, ahí entras en todo lo que sería, ya, eso es psicología del desarrollo, eso es lo que debe hacer la psicología del desarrollo. O sea, dado un pool genético específicamente humano, poder describir cómo se dieron sucesivas adquisiciones, algunas como producto de aprendizajes más mecánicos y otras por articulación del desarrollo conjuntamente con la maduración neurológica. Porque hay adquisiciones que solo se pueden dar en determinado momento de la vida, no se pueden dar antes porque todavía no está maduro el sistema y, bueno, y a veces no se pueden dar después porque lamentablemente cuando hay ciertas conexiones que no se habilitan,
se generan podas neuronales más o menos periódicas que también inhiben la capacidad posterior de poder, o sea, nosotros si hoy aprendemos a hablar en chino, seguramente hablaríamos un chino cogoliche. Nosotros ni siquiera escuchamos cuando un chino dice colel, no es que el chino tenga una dificultad articulatoria para poder pronunciar la R. Fíjense que ellos utilizan, digo porque ahora tenemos muchas posibilidades de ir a un supermercado y poner a prueba nuestras ideas. Ellos utilizan la R en determinadas palabras. Sin embargo, en otras no. Y esto es porque ellos escuchan L y lo imitan, producto de las podas que han sufrido ellos. Y seguramente, al revés, nosotros cuando accedemos a una segunda, a una tercera lengua, y sobre todo una lengua tan ajena como esto, yo recuerdo una pequeña anécdota en el supermercado chino. Vieron que ya se suelen poner un nombre que no es el que se corresponde. Y le digo, pero vos decime de verdad, ¿cómo te llamas? Le digo a la señora. Y ella me dice, no, vos no vas a poder. Bueno, pero decime cómo es. Me dijo su nombre algo así como Agaa, ¿no? Entonces yo intenté repetirlo. No, me decía. No, no. A ver, yo creo tener buen oído, soy cantante, me gusta cantar, tengo buen oído, pero, pero no la pegaba. Evidentemente la china me decía, no, no. Me dijo algo que realmente, dice, ustedes una A, nosotros 9A. Claro, seguramente en mi vida, y seguramente también les pasará a ustedes, hemos sufrido pérdidas de unos potenciales conductores, digamos, conectores, que nos permitirían escuchar esas 9A. Pero lo curioso es que, por supuesto que si nosotros hubiésemos nacido en China, seríamos un chino parlante tan bueno como un chino. Y si un chino nace acá, es tan buen hablante nativo como cualquier nativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todas las conexiones, el precableado dado, existe. Luego se activa en función de enfrentarse con experiencia pertinente, la experiencia del medio ambiente, que le otorga básicamente la forma nutriz que tenga, ¿no? O sea, su madre, la persona con la cual interactúa y recibe no solo el lenguaje, sino afecto, ¿no? Y comida. Pero Jorge, una Pablo, pregunta, porque recién veníamos de hablar de toda la frase, la oración armada, ¿no? El delgado profesor, tal y tal. Y después pasamos a la idea, con la representación de bicicleta y todo lo que conlleva, que también lo habíamos hablado en otro momento. La red proposicional, entonces, se refiere a, o sea, y lo que los nodos activados y tal, se refiere a lo que está en el lenguaje o a lo que está en el interior, en el pensamiento. ¿Me entendés? No sé si sí, lo sí, puedo te explicar entiendo, te bien. entiendo, te entiendo perfectamente. Te voy a dar una respuesta mía. Nunca lo pensé en términos de Anderson, pero supongo que debe opinar lo mismo. Eh, Siempre en estos casos se está hablando, cuando se habla de sistema representacional, se está hablando de lo que sucede en la conectividad cerebral. Luego que esto a su vez se vincule con etiquetas verbales para poder expresarlo en el lenguaje, es otra cosa. La actividad cerebral
se expresa y se limita y tiene restricciones y tiene posibilidades de potencia a partir del lenguaje, pero no se resume al lenguaje. Hay actividad independientemente de la disponibilidad de las etiquetas verbales para poder enunciarlo. Sí, por supuesto que si somos sordomudos, digamos, somos sordos de nacimiento, tendremos que ciertamente vencer una serie de obstáculos muy importantes para poder escapar, digamos, a la cuestión tangible. Saben que el simbolismo lo que te da es la posibilidad de escaparte de lo concreto. Hablamos de la cosa y ya no, digamos, te digo termo y ya no necesito decir termo. ¿Sí? Nosotros ahora en este momento, por ejemplo, estamos trabajando con un equipo uruguayo que trabaja con sordomudos. Y de hecho, una de las becarias del grupo Aquel está haciendo las normas de producción de atributos semánticos en sordomudos y en lengua de señas uruguayas. Y una de las cosas que advertimos, porque levantamos, y ahora si quieren después les puedo pasar los trabajos, recién los mandamos a publicar ahora. Pero una de las cosas que notamos entre hablantes y, digamos, equiparados hasta donde es posible y sordomudos congénitos, es que existe un encajamiento, una restricción, un condicionamiento muy fuerte a lo espacio-temporal en el sordo. Entonces, a modo de ejemplo, el café, que ¿no? Por un lado es esto, ¿no? El pocillito, pero por otro lado en el caso de estos uruguayos es así, porque el café en tanto insumo, pero el café en tanto espacio, es el café que está abajo del edificio en donde ellos tienen la escuela, ¿no? Y está integrado al lenguaje, es decir, ya se sabe que estamos hablando de que vamos a ir al café de abajo, pero no es que estamos yendo al café de abajo, el café se hace con abajo, todos los espacios café, ¿se entiende? O sea, hay toda una condicionalidad también en el lenguaje de señas con el adelante y el atrás, el arriba y el abajo. O sea, cuesta mucho escaparse si no hay símbolo absolutamente arbitrario y que se escapolla de lo concreto, ¿no? Hay una restricción. Entonces, tu pregunta era si estábamos hablando del sistema. Mira, en realidad, el lugar en donde, digamos, la red neurológica en la cual se alojan las etiquetas verbales no es exactamente la misma red que donde se alojan las representaciones. De hecho, por eso existen las afasias, donde la persona no pierde la representación, sin embargo, no tiene disponible el término para referirse. Es más, vos podés encontrar que la persona da innumerables vueltas semánticas para, ¿no? Dice, ese instrumento que es útil para la tarde, para ponerle agua calentita, y todo porque no le salía mate, que no estaba disponible. Ni hablar de los nombres propios, que pareciera que tienen un alojamiento particular y que se pianta antes, ¿no? Pero aún las etiquetas verbales de entidades más universales, como pueden ser los objetos concretos, también funcionan y lo curioso es que parecen tener una estructura de red y propagarse con características similares, pero me estoy adelantando en las charlas, en lo que viene en la charla, pero mientras que uno podría decir, y se acuerdan lo que charlamos de relaciones semánticas la clase pasada, en la memoria semántica, que es donde están las representaciones, las relaciones que las vinculan, que eran, ¿se acuerdan? Un montón, ¿no? Que los vimos en la clase pasada y todavía no hay
acuerdo a propósito de cuántas y cuáles exactamente son. Pero en todo caso, lo que vincula a los nodos en la memoria semántica son las relaciones semánticas. Lo que vincula a los nodos en la memoria fonológica son relaciones fonológicas. ¿Sí? O sea, lo que permite jugar con palabras, más allá del significado. Entonces, hay otro tipo de relaciones, pero también tienen una estructura de red exactamente igual, pero corren por caminos relativamente distintos. Al punto, Pablo, que no existe, esto se lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo, que no hay relación biunívoca entre la representación y la etiqueta. Que yo diga termo, si bien está bastante ceñido a la al objeto, al referente, ¿no? A lo que estoy refiriendo, termo, no hay una relación biunívoca. Puede querer decir cosas muy distintas, por ejemplo, simplemente si sos más afecto al café que al mate. En mi caso, el termo va a estar simplemente pegado mucho más al mate, que yo no uso café en termos, prácticamente no tomo café, salvo yendo a un café, o sea, solo tomo café en los cafés y el termo es el acompañante natural del mate, hasta por una cuestión asociativa. Entonces, no hay relación biunívoca entre la palabra y la representación. A veces, una representación requiere de muchas palabras. ¿Qué es amor? Y tú me lo preguntas mientras clavas tu pupila azul en la mía, ¿no? ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía? ¿Qué es poesía, Pablo? Perdón. ¿Vos sos de letras o venís por ahí? ¿Venís del Eh, palo? Fui maestro de escuela. Y no sé, bueno, pero además esa la sabemos de la secundaria, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Sí, ¿Qué es sí. poesía? Y tú lo preguntas, poesía eres tú. Ah, ¿qué tal? Perfecto. Gustavo Adolfo. Este, bien. Y a veces, digamos, es bien claro en este tipo de cosas que hace falta muchas palabras para poder describir una representación. Y al revés, a veces se requieren muchas representaciones para dar cuenta de una palabra, o se activan muchas representaciones con una palabra. Sin embargo, y por suerte, sin haber una relación biunívoca, hay una cierta correspondencia entre la representación y la palabra, si no, este sería un mundo de locos, no nos entenderíamos nunca, ¿no? Sería imposible comunicarse. Hay al menos un núcleo duro que compartimos todos los que compartimos una comunidad lingüística. Te hago una pregunta por algo que dijiste. ¿Las lenguas de señas tienen, digo, una base universal? No, no son universales. No. No, hay lenguas uruguayas, lenguas argentinas, y hay variaciones. Es otro de los problemitas que tiene la lengua. Sí. Bueno, pero una de las cosas que quería extraer de acá yo era, eh, si podemos, ustedes logran advertir las consecuencias de, si están de acuerdo, de plantear este problema en estos términos. Una de las consecuencias sería que no existen dos representaciones exactamente idénticas. No es posible, digamos, etimológicamente imposible que existan. Porque la experiencia de vida, la trayectoria de cada uno siempre tendrá detalles y matices que hacen que en aspectos quizás accesorios, pero que modifican la estructura de la red. Hay conexiones que existen en Rodolfo, que existen en Mariana, que existen en Pablo, que no existen en mí o viceversa. Así como leemos en Goffman la unicidad del individuo, cada uno por su historia biográfica y por su condición, etc., y
llega a ser una persona diferente de otra, así también sus representaciones son diferentes, así estemos hablando de ese mismo termo que vos tenés ahí y todos fuimos a tu casa y vimos el termo y todos decimos, el termo de Jorge Vivas, pero para cada uno también va a tener una Exactamente. diferencia. Exactamente es así. A mí me gusta parafrasear a Hermann Hesse. Que dice, cada hombre es un ensayo singular y único de la naturaleza, ¿no? Pero la imagen es la misma, ¿no? O sea, y tiene otra consecuencia, quizás también muy atractiva, y es que es prácticamente imposible que tengamos exactamente la misma representación en diferentes momentos de la vida. Pero al mismo tiempo es todo un desafío, porque hay un núcleo que permanece. Si no, otra vez, no sabríamos quién somos. No, viviríamos, ¿se acuerdan como la película Memento? Tendríamos que estar anotando permanentemente el significado de las cosas porque no podríamos, no sostendríamos una identidad. Y bueno, desde allá no podríamos comunicarnos. Bien, voy a continuar con los supuestos de la teoría. Los nodos, obviamente, pueden estar activados o no. Quizás se podría agregar, pueden estar activados en cierto monto. En realidad, en realidad, eh, lo normal es que haya una cierta base de activación y luego por sobre eso haya una activación cada vez mayor hasta que queda registrada como una memoria, es decir, como una facilitación de ese recorrido por sobre otros recorridos igualmente posibles al estar instalado en un nodo, ¿no? O sea, uno está instalado en un nodo acá, no sé si está bien, acá, golpea acá y por qué de estos tres caminos posibles camina por este y no por estos otros dos. ¿Por qué este se encuentra, por lo menos en ese momento, más fuertemente facilitado? ¿Tá? Esto es, generalmente tiene que ver con recorridos electroquímicos que facilitaron una vía por sobre otra. Y también tiene que ver con contextos y tiene que ver con circunstancias particulares, emociones, etcétera, que puede hacernos optar por uno u otro camino. Pero en todo caso, eh, acá voy a hacer un bochinche de teoría, pero si lo vemos desde el punto de vista de las teorías de las emociones, de la psicología de las emociones, todos tenemos una línea de base de arousal, o sea, una línea de base de activación. No, salvo que estemos en coma ¿no? O descerebrados. Nosotros siempre tenemos una. Luego puede suceder que esa base esté muy alta, esté muy baja, como cuestión general, y de hecho, eh, si alguno de ustedes ha tenido alguna dificultad neurológica, no estoy hablando de la cabeza, de cualquier tipo, por ejemplo, para estudiar la conectividad te implantan unos alambrecitos que van acá metidos en la puntita de los dedos, se clavan atrás de la uña y se mandan señales, no es agradable, pero se mide la conectividad neuronal que poseemos en ese momento a partir de este tipo de cosas y bueno, siempre existe un estado de base en el cual, por lo que esto de los nodos pueden estar activados o no, es una argucia, digamos, binaria, donde también lo he señalado muchas veces, eh, en psicología, la lógica booleana, la lógica sí-no, en la vida, creo, eh, es poco plausible, sirve para modelar a veces, pero deberíamos usar lógica difusa permanentemente. Deberíamos aprender lógica difusa en la facultad y utilizarla en forma permanente, que es una lógica con grados de verdad y con grados de pertenencia. Hay una lógica difusa y una álgebra difusa.
y en realidad me parece que sería una lógica mucho más pertinente para el tipo de disciplina, para el tipo de problemas con los que nos enfrentamos. En este caso, lo que quiero decir es, los nodos pueden estar algo activados o activados de base, hasta muy activados, pero en el medio, y además circunstancialmente esto puede ser modificado. Y eso que es modificado es lo que llamamos olvido, reaparición espontánea, etcétera, etcétera. Claro, cuando un nodo se activa, naturalmente propaga la estimulación a los nodos que están vinculados con él. Esto suena muy matemático, pero es tan simple como decir, si en este momento yo digo la palabra rojo, inevitablemente algunos de ustedes pensará en tomate, otro pensará en sangre, otro pensará en toro, pensará En Independiente. en independiente, exactamente. O sea, y de ahí en más, la propagación de la activación, que, claro, Pero ahí, ¿cuál es el nodo? ¿Rojo? claro, el que se activó en ese momento sería el primero, ¿no? O sea, el estado, O por sea, decir así, suponemos que la situación era un estado de equilibrio, donde estaba todo, ¿sí? Vos estabas digamos, medio en babia. Y entonces de repente apareció un estímulo rojo. Se activó ese nodo. Todos los que están en él, digamos, conectados con él, que no son 3 ni 5, pueden ser miles, se activa, se produce una propagación que generalmente es en paralelo. Vos sabés que la gran cuestión acá no está tanto en describir cómo se propaga, sino cómo se inhibe. Cómo de miles de opciones que tenemos, en realidad terminamos eligiendo 2 o 3 caminos de activación. Y las ideas se propagan por ahí. Y a veces lamentablemente para nosotros, porque el problema se resolvía si tomábamos otro camino, no exactamente ese que tomamos. ¿qué es lo que hablábamos ayer, el martes, ¿no? Claro, un Con los aprendizaje. acertijos. Claro, claro, exactamente. Solo que esto sería la retranscripción cerebral de aquello, ¿no? Mm. La fuerza de la activación es variable. Ahí me gusta, repara lo anterior. Reparé, porque esto es un extracto que hice yo, así que me estoy autocriticando en realidad. Se produce una cosa que llaman efecto adénico o cascada empobrecida, y esta es bastante lógica. Y es, como si uno estuviese pensando en una mesa de pool, si no hubiese fricción y demás, pero justamente hay fricción y hay detenimiento. Entonces uno le pega impacto pleno a uno, esa bola le pega a las 5 que están alrededor, supongamos. Claro, ya no va a pegar con la misma fuerza que recibió el primer impacto. Y las de alrededor van a golpear a otra tercera bola, pero lo van a hacer a una velocidad, digamos, la cantidad de movimiento que transmiten es menor. Saben que cantidad de movimiento es masa por aceleración. La aceleración va a ser, la masa de las bolitas es siempre la misma, pero la aceleración va a ser cada vez menor. Entonces se va a ir propagando cada vez menos, hasta que prácticamente en la última conexión no va a haber propagación. O sea, como que la bola llega, pero ya no logra mover la otra. ¿Ah? Diferente del efecto dominó. Claro, claro, claro. Que es como infinito, digamos. Sería como infinito. O un desastre nuclear. Claro. Claro, una reacción, lo que llaman reacción en cadena, sería el problema es cómo lo parás. Acá naturalmente esto es finito, y es lógico que sea así porque, a ver, si quieren chusmear, miren, les voy a mandar algo por el chat, si puedo. Dame el chat, ahí está. Jorge, te hago una pregunta antes que se me vaya hablando de memoria. A mí se me cortó la comunicación recién, me quedé con, no sé, algo del dominó de Pablo.
cuando vamos al ejemplo del pool, cuando vos le pegás al pool, ¿no? Como activando los nodos, ¿todo ese movimiento es involuntario? ¿O Sí, algo hay en mí que decide qué nodo va a activar? bueno, es todo un tema. En principio, la primer radiación es involuntaria. Ujú. O sea, como alguna vez dijimos, yo digo perro perdón, yo digo ladra e inevitablemente activamos la representación perro y no hay modo de no activarla. ¿Sí? Bueno, o sea, la primer frontera, lo que está altamente conectado, se irradia automáticamente y en paralelo. Luego, acá estamos viendo la CT de Anderson. Según la teoría en la que te pongas, las discusiones pasan a ser en realidad cuánto dura, cómo se inhibe, con qué intensidad. Es decir, la discusión es más de cuánto y cómo se da que diferencias cualitativas de perspectiva. ¿Se entiende? Sí, sí. Las diferencias entre las diferentes corrientes va a ser, no, la activación dura tanto tiempo. De hecho, lo que acabo de mandarles, hyperpriming, yo creo que lo puse separado. Si lo pones junto, ¿me permiten? Mirá, lo primero que aparece es el fenómeno de hyperpriming en el envejecimiento normal. Es una consecuencia de la declinación cognitiva. No sé si ustedes están viendo lo mismo. No, yo no les estoy Yo no. compartiendo la pantalla. Si lo teclearon, es lo Ah, primero es lo primero que te aparece. De, Lo puse y es lo que apareció. claro, y El bueno, por ahí fenómeno que son. en envejecimiento normal, PubMed, sí. Sí, de PubMed. Hable con- Sí. Eh, eh, estábamos en este punto, porque decíamos, ¿qué pasaría si la propagación fuese indetenible? Claro. Se iría más allá de las fronteras. En realidad, lo que produce es una situación confusional. Quizás alguno de nosotros, en determinados momentos, cuando tenemos una hiperactivación eidética, ¿eh? entramos en una situación, por lo menos podemos imaginar una situación muy próxima a un estado confusional. Si esto es irrefrenable y dura en el tiempo, estamos en un estado confusional complejo. Se ha utilizado este fenómeno para describir la crisis psicótica. Pero eso no es efecto abanico. No, justamente es cuando se escapa, Escapa, se claro. desencadena la reacción y no hay manera de controlarla. El efecto abanico, en nuestro caso que estamos acá hablando, sería cuando vos decís rojo y yo pienso tomate independiente, auto, Ferrari, y ahí me Y quedé. ahí se quedó, y ahí se acabó. Claro, Aunque podría seguir mucho más, pero me quedé ahí. sí, podría seguir mucho más si voluntariamente lo salís a buscar, digamos, Claro, seguramente podés hacerlo, pero ya estarías en una tarea de fluidez verbal, estarías. claro, pero lo primero que sale es como un empujoncito y ahí quedó. Claro, se activó digamos, se llaman vecindarios, ¿no? Entonces Mm. se activó la primera frontera, algunos de la segunda frontera y ¡pum! Listo. Ya, se acabó. Se acabó. Se acabó el fuego, digamos, ya está. Y si no pasa eso, pasan problemas. Es, es más, imagínense una situación en que lo que se activa es un circuito que es más o menos siempre el mismo. Ya no sería una propagación eh, errática, digamos, aleatoria, donde ahí no se propaga y entramos en una situación. Si chusmean después
con hyperpriming en internet y buscan un poquito más, van a encontrar que muchas crisis psicóticas y demás se describen en esos términos. Y es plausible que en el momento del brote esté sucediendo algo por el estilo a nivel cerebral. Ahora, un ejemplo quizás mucho más conocido porque todos tenemos algún costadito más obsesivo. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un circuito que está como fuertemente preestablecido? De A va a J, de J va a R, de R va a M, va de J, R, M, va a J, R, M, y no puede salir, y no logra salir. Estaríamos en la descripción de una situación obsesiva compulsiva. Y este tipo de modelización se ha utilizado para, de hecho, cuando ustedes ven el tipo de medicación que se le da, ustedes saben que el obsesivo compulsivo, si bien requiere psicoterapia para tener control inhibitorio voluntario y consciente, debe ser acompañado por medicación. Y la medicación que se le da, más allá de que en algunos casos aparecen ansiolíticos, etcétera, que eso funciona para bajar el arousal, digamos, ¿no? En general. Pero lo que hacen los medicamentos específicos es inhibir la propagación de la activación. O sea, inhibir el flujo electroquímico por ese. Además es muy curioso porque es capaz de producir una inhibición, del flujo electroquímico en ese sector y no, por ejemplo, en su capacidad de conducción de automotores. La persona, digamos, se tranquiliza, se le lentifican los procesos y le dan oportunidad de diversificar los tránsitos en la red, pero al mismo tiempo la red para jugar a la pelota, al tenis o para manejar un auto no queda perturbada. Pero algunas sí. En algunos casos sí. Quiero decir, por ejemplo, creo que es más con el antidepresivo, y que por ahí tiene como efecto colateral la anorgasmia. Sí, sí, sí. Pero yo estoy hablando de trastorno obsesivo compulsivo y la medicación específica. Sí, 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 A mí sí. me resultó muy curioso cuando, nada, charlando con un neurólogo y después viendo cómo opera, digamos, el mecanismo, es en realidad un inhibidor de la propagación de la activación. De la Lo activación. maravilloso es Porque cómo puede hacerlo de manera tan selectiva y eficaz dentro de todo, ¿no? yo, Y a los psicóticos también se le da un tipo de medicación que acalla las voces, Y en muchos casos, sí. Claro, ¿no? O sea, claro, ¿cómo se hace eso? No sé, pero digo, sí. pero se acallan las voces. Y vos lo que Está, tenés es que de alguna manera selectivamente inhibir, por eso les decía, el problema no es tanto imaginarse cómo se propaga la activación. El problema es cómo se inhibe ¿cómo se inhibe? ¿No? y cómo se inhibe selectivamente. Y, y casi te diría que en nosotros como terapeutas también en muchas oportunidades el problema es cómo inhibir. Cómo inhibir las opciones indeseables para la persona o perjudiciales para la persona. cuando ahí en la última línea dice el número de nodos activos es limitado y se encuentra en una lista activa, ahí hace referencia a que van siempre a los mismos nodos en esto de la lista activa. No, pará. Lo que quiere decir el supuesto es que, primero, número uno, pensá que en determinados sectores del cerebro, por ejemplo en el cuerpo calloso, hay 200 millones de conexiones por centímetro cúbico. Imaginemos que está todo activo al mismo tiempo, te vuelves loco. Sería imposible, el sistema no aguantaría. Pero lo primero que dices, la cantidad de nodos activos en determinado momento es limitada, es numerable Ahí de está. alguna manera. Lo otro es una suposición de esta teoría en particular. Existe una lista de cuáles son los nodos que están activos en cada momento. Alguien de redes neuronales te diría no existe ninguna lista.
porque el hecho de suponer una lista supone que hay algo externo que está teniendo el control o capacidad de conteo al menos. ¿Tá? Lo que pasa es que la CT nació bajo el paradigma del PPI, digamos, y fue corriéndose en la medida en que se internaban en las redes. En realidad, es un poco la que es la historia de la CT. Déjenme avanzar un poquito más porque vieron que yo les dije que a través de estas diapos íbamos a recorrer toda la asignatura. Quiero avanzar un poquito más porque todavía nos falta redes neuronales también. Un par de colegas, un colega y un informático, Yankee Abelson, allá en los 70, dos californianos que eran amigos y gustaban caminar amigablemente por la playa escuchando a la California soñolienta y fumándose un porrito seguramente, eso lo dije yo, disculpen que está siendo grabado. Digo, era una época muy particular. Tuvieron algo así como el encuentro ideativo de un psicólogo social con un informático. Y juntos crearon las teorías de las redes de dependencia conceptual. En este caso, el fundamento que se dieron es que debe haber primitivas, es el equivalente de instrucciones en absoluto dados en lenguaje de máquina. Todo, para que podamos dar cuenta de un cerebro en acción, deberíamos poder hacerlo con muy pocos instrumentos, pero que sean muy potentes. Lo que ellos proponen es descomponer la totalidad de lo que puede hacer la mente en 11 primitivas, de las cuales son 2 actos mentales, 2 actos instrumentales, 5 acciones físicas y 2 cambios de estado. M-trans, M-build, o sea, transferir, construir a nivel de información. Actos, speak, hablar, atender, empujar, mover, ingerir, expeler y grasp es tomar, tomar con agarre. Y finalmente, cambios de estado, transferir y cambiar una relación. Hay algunas cosas que están muy buenas, porque cuando vos tienen chicos, todos ustedes deben tener chicos, vieron que a veces a uno le llama la atención que el pibe, la piba dice tirá o cae, y lo usa tanto para que se lo tires como para tirarlo él. O sea, usa la palabra, el verbo que fuera, pero lo utiliza como un operador de cambio de estado. Como que está acá o está allá, y sirve para las dos cosas, que es esto que está en el último parágrafo de esta propuesta. La teoría no tuvo un desarrollo muy feliz en cuanto a impacto teórico. Digamos que las otras nacieron más en la costa este y han tenido además siempre lo que, en términos generales, lo que estuvo en torno a Boston tuvo mucho más impacto dentro de la psicología, ¿no? Y lo que sí sucedió con estas propuestas es que centraron su accionar en la comprensión de los planes, de las actividades, de las... en castellano hay un texto que se llama Guiones, Metas y Entendimiento.
guiones, metas, planes y entendimientos. Como ven, esto es su concepción es muy procedimental, ¿no? O sea, si rápidamente uno mira eso, ve que los modelos van a llevar a aplicaciones de tipo procedimentales, haciendo cosas con la cabeza, con las manos, con el cuerpo. Ellos generaron unos fenomenales programas de rehabilitación psicosocial, que más allá de que uno esté o no de acuerdo con el cuerpo de teoría y con que la inscripción y la representación mental va por este lado, lo que así han tenido es un éxito muy notable en la rehabilitación de enfermos mentales graves. Cuando, como producto de los brotes, nos encontramos con una trágica pérdida de funcionalidades. La persona no puede ir a un café, ver la tele y volver a su casa tranquilo porque se mete o lo meten en algún lío. La persona no puede trabajar, no puede atender en un kiosco, dar un vuelto. La persona no puede leer el diario, ¿no? En esos casos, los programas de rehabilitación psicosocial han tenido, bueno, de hecho, quienes más los publicitan, lo hacen en términos casi exagerados. En las enfermedades mentales graves, el éxito de las psicoterapias es más o menos de un 10%. El éxito de la medicación, que además se debe dar no junta, es más o menos del 10%. El éxito de la remisión espontánea es más o menos del 10%. El éxito de los programas de rehabilitación psicosocial es del 70%. Digamos, más allá de que esto que un poco lo dicen a modo de chicana, ¿no? No están tan mal, no están las cosas, están mejor, pero realmente todavía tenemos problemas de casi imposible solución. Lo interesante es que efectivamente, así como hay programas de rehabilitación psicofísica por la cual uno llega todo torcido porque le duele la cintura, el cuello y haciendo ciertas actividades, llamarlo tai chi, llamarlo un montón de cosas, digamos, incluidas las psicoterapias, las terapias específicas de rehabilitación física, fisiátrica. Efectivamente uno puede salir del problema, es más, puede tener una rehabilitación postural global, que puede mejorar su situación general y hasta intentar eliminar aprendizajes y hábitos que han sido muy nocivos para nuestro funcionamiento. Y bueno, al menos la podemos ir llevando. Digo la podemos porque yo soy un politraumatizado, en los 30 años me agarró un auto, me hizo pelota, y bueno, he pasado por todo este tipo, estuve 9 meses de yeso, calculen ustedes, y nunca dejé de hacer deporte, digamos, hace cosa de un mes o 2 meses subí al Firroy, o sea que sigo dándole, hasta la laguna, no hasta arriba, no hago escalada hasta la altura del partido, pero quiero decir, sigo haciendo, pero digamos, hay que superar y para superarlo necesitas mucho trabajo complementario porque no se logra gratuitamente, digamos, ¿no? O sea, y bueno, yo soy un eterno agradecido, digamos, de estos programas de rehabilitación corporal que tienen su correlato en lo que estas personas han desarrollado para trastornos, yo diría, enfermedades mentales graves, problemas psicosociales y socioemocionales de trastornos mentales graves. Se utiliza, es operativo, uno puede funcionar y operativizarlo en X cantidad de sesiones, o sea, efectivamente
puede darse un plan, lograr una meta, cuantificar una meta, ver los logros, es una cosa muy estimulante por otra parte para el que lo hace y para el profesional que lo hace, ¿no? ¿Hablas específicamente de Yankee Abelson? Sí, 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 seguimos hablando de ellos. Ahora vamos a detenernos acá, son casi la hora, porque lo que sigue es la teoría de los rasgos semánticos de Rip Chauvin Smith. La mayor parte de los trabajos lo han hecho en forma conjunta y en diferente orden. Esta que vamos a enunciar brevemente es la que dio pie a todo lo que fue la clase pasada. En la clase pasada hablamos de atributos, de rasgos, se fundamentan, estamos hablando de 30, 40 años después, pero el origen está acá, en la teoría de rasgos. Digamos, yo vengo cabalgando en los últimos 20, 30 años entre las teorías de redes y de rasgos. Lo que sucede, bueno, después les comento, porque hubo una disputa y una tensión interna entre los diferentes modelos, parecía que ganaba uno, daba mejor cuenta de los fenómenos, después aparecieron otras cosas, y con sus más y sus menos, yo creo que estamos en el buen momento en el cual estamos viendo cómo la psicología se va constituyendo como ciencia. Esto es, diferentes aspectos que han sido bien vistos y bien descritos por diferentes modelos muestran que no eran totalmente acabados para dar cuenta del fenómeno en un aspecto, pero pueden integrarse con lo que opinan otras corrientes y se están generando modelos cada vez más grandes y novedosos que dan cuenta y se afirman en conocimientos previos. Estamos empezando a funcionar más parecido a una ciencia que a un sistema escolástico donde se discuten argumentos, digamos, con el único sostén de la capacidad oratoria de quien lo declame, ¿no? Bueno, Ahora, acá estamos, a ver, yo no sé si me estoy acordando mal de las cosas, se me está mezclando todo, pero en las redes, cuando hablábamos de redes neuronales, hablábamos también así de rasgos, ¿no? claro, bueno, sí, sí, yo por eso no quise meterme, lo digo breve y lo vamos a tomar más en serio en otro momento. Pero esto de gato se mueve, tiene En la pelo, qué sé yo, disputa, en la era, disputa, en la disputa inicial, las redes neuronales perdieron porque tenían una sola capa. Y los otros modelos, los modelos, digamos, de redes proposicionales y las de inteligencia artificial, fueron mucho más promisorios, recibieron muchísimo más, porque ser promisorio significa recibir subsidios. Este, claro, Gartner y Perkin recibieron 100 millones de dólares para el proyecto Zero, el proyecto de creatividad. Estamos hablando de muchos centenares de investigadores trabajando con todos los recursos en un sentido, en pos de un objetivo. Sí, una discusión científica no es solo una discusión científica, es una discusión por los recursos para que esa línea continúe. Y bueno, también en algún momento había sido un poquito superada la teoría de rasgos, pero luego, con el avance, digamos, del conocimiento, del funcionamiento cerebral, revivieron las teorías de rasgos y los rasgos se usan dentro de las redes neuronales. Y entonces crecieron las dos cosas al mismo tiempo. Y fíjate que, como les decía, hoy está un poquitito retrasado, por ejemplo, el ACT, que en su momento era una reina. Digo, simplemente ustedes tomen las revistas top. Revistas top es Cognitive Psychology, por ejemplo, o Learning Memory Cognition. Fíjense en las revistas top y fíjense qué es lo que se está investigando. Miren los últimos números, siempre tienen a disponibilidad los abstracts, por lo menos. Les cuento, hay algunos lugares en donde por muy poco dinero, estoy hablando de $10 al año, pueden acceder a las mejores revistas full text
todos los números que se le ocurran, ¿eh? En todo caso, si quieren, lo charlamos en otro momento, pero hoy por hoy, así como hay cosas que son extraordinariamente difíciles, inaccesibles para nosotros, otras cosas son muy accesibles. Muy, muy, muy accesibles. Podemos estar en la punta del conocimiento científico con muy, muy exiguos recursos, con una computadora y $10 al año, ¿eh? Realmente. Yo creo que acá, Rodolfo, Mariana y yo, en todo caso, pagaríamos $100 al año para tener más tiempo para leer todo lo que tenemos que nos están tirando. Bueno, yo simplemente, Pablo, prefiero abrirles la puerta y que ustedes sepan que existe y si es posible, dónde está. Entiendo, no, no. Que hagan uso cuando puedan, ¿no? Después tendrán tiempo para seguirlo aprovechando. Bueno, nos vemos la semana que viene. Después, Bueno, No, bárbaro, perfecto, Jorge. chicos, gracias. después del Gracias. Nos vemos. locro, ¿no? Después del locro, Claro. a pleno. Sí, te quería dejar esto antes de irnos. Sí. ¿Se escucha? Sí. Vamos acá. La cortina de cierre. Perfecto. Así lo convertimos en un podcast. Para escuchar un podcast, pídelo indicando su nombre. Ah, Por ejemplo, se me vuelve loco el teléfono. Chao, o hasta escuchar luego. el podcast Stuff You Should Know. Puedes pedirme que lo reproduzca en cualquier dispositivo vinculado en la app de Google Home.